Bueno, pues vamos a comenzar con el apartado 4 de la norma. Este apartado se llama contexto de la organización y como podemos ver se divide en 4 partes. La primera es la comprensión de la organización y su contexto. En el punto 4.2 vamos a encontrar comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En el punto 4.3 vemos la determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad y finalmente terminamos con el 4.4 que es el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Vamos a comenzar con el primer apartado que es el 4.1 contexto de la organización y la norma dice: la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. Aquí vienen incluidas 2 notas. Una de ellas dice: el conocimiento del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones que surgen de los entornos legales, tecnológicos, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local. Y la nota 2 nos dice que el conocimiento del contexto interno puede verse facilitado al considerar cuestiones relativas a los valores, los conocimientos y el desempeño de la organización. El contexto de la organización, de acuerdo a esta norma, es el conjunto de funciones, procesos, entradas y salidas, las limitaciones o oportunidades que el ambiente de negocio crea para una organización. Es la forma en que las entidades de una organización se relacionan entre sí y cómo la información viaja a través de estos elementos. El contexto de la organización va a cobrar forma a través de la integración de las entidades empresariales. Y pues, como nos dice aquí el requisito, nosotros tenemos que analizar tanto las cuestiones internas y externas que van a ser pertinentes para el propósito de nuestra organización. En esta cláusula nos está planteando que debemos hacer un análisis de la organización considerando tanto los factores internos como externos. Y el objetivo de esto es determinar claramente todos aquellos factores que pueden llegar a afectar tanto de manera negativa como positiva el logro de los resultados que nosotros deseamos alcanzar. Y pues este va a ser el primer ejercicio en el que nos enfrentamos para identificar los riesgos y oportunidades. La organización y su sistema de gestión de la calidad no es una isla, está conectado con el medio ambiente que lo rodea y este le hace ser dinámica permanentemente. Esto quiere decir que se ve influenciado por algunos factores internos que nos pueden llegar a afectar, ¿no? Indirectamente o directamente. Llegar a establecer el contexto significa que debemos definir los factores externos e internos que las organizaciones deben tener en cuenta cuando se manejan los riesgos. El contexto externo de una organización incluye sus grupos de interés externo, su ambiente operativo local, así como los factores externos que influyen en la elección de sus objetivos, para poder establecer sus metas y los objetivos determinados. Y también van a influir en la capacidad para poder cumplir con estos. Podemos tener diferentes tipos de factores externos y entre ellos están, por ejemplo, los legales y reglamentarios, los factores tecnológicos, los factores competitivos. También nos podemos guiar de nuestros mercados o clientes. Encontramos también factores culturales y económicos. Por otra parte, vamos a encontrar el contexto interno de una organización. El contexto interno se refiere a aquellos grupos de interés interno y las relaciones contractuales que tengan con sus clientes y sus capacidades y cultura. El contexto interno de una organización es el ambiente interno en el que la organización trata de alcanzar sus objetivos. Y el contexto interno puede incluir diversos factores, ¿no? Como la oferta de nuestros productos y servicios, puede ser también nuestras estrategias, los activos con los que contamos, las capacidades en términos de recursos, de cualquier tipo de recursos y los conocimientos que tiene nuestro personal.
También se puede ver afectado por el factor social o cultural dentro de la organización, cómo es la gestión que se realiza en ella. El contexto interno también se puede definir como cualquier cosa dentro de la organización que puede influir en la forma en la que la organización gestiona sus riesgos internos. Los factores de influencia internos y externos pueden ser demasiados. Sin embargo, la organización se tiene que concentrar en aquellos que realmente son relevantes para, como nos menciona aquí la norma, su propósito, para su dirección estratégica y que realmente pueden llegar a afectar su capacidad para lograr los resultados deseados. Después de que logramos identificar estos factores, es necesario que definamos las cuestiones relacionadas con ellos. La definición de los factores relacionados con el contexto de la organización nos lleva a los insumos requeridos y salidas, las operaciones y controles necesarios y así sucesivamente. Como sabemos, la norma 9001 es genérica. Para poder aplicar este requisito va a diferir depende de la empresa de la que se trate, ¿no? Entonces, pues aquí les puedo mostrar que tenemos dos herramientas con las que podemos cumplir con este requisito. Una de ellas es el FODA, que está conformado por las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Recordemos que las fortalezas es las capacidades especiales y los recursos con los que cuenta la empresa. ¿Qué es lo que nosotros estamos bien y dónde somos más fuertes, ¿no? ¿Dónde podemos competir más? Podría ser como cómo es nuestra gestión, si tenemos un buen ambiente laboral, que tenemos personas con la competencia necesaria, etcétera. En el punto de oportunidades se trata de factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa. Puede ser un ejemplo la regulación a favor, que nuestra competencia es débil o el mercado mal atendido. Siguiendo con la parte de debilidades, se trata de factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Puede ser que se estén ofreciendo salarios bajos, que tengamos equipo viejo o sin mantenimiento, que tengamos falta de capacitación. Esas son las cosas de manera interna que no estamos eh, trabajando de manera correcta o que podríamos mejorar. Y finalmente encontramos las amenazas, que son situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad de la organización. En sí, estos puntos no están en nuestro control porque son externos. Podría ser conflictos gremiales, regulación desfavorable, cambios en la legislación, en caso de que haya como algún cambio en la parte del gobierno que nos puede llegar a afectar, iría de este punto. Entonces, esta es una de las primeras tipo de análisis para poder llevar a cabo el contexto de la organización. Otro análisis que se propone para este punto es el PESTEL. Se llama así por las siglas que tiene y aquí podemos evaluar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Y como se pueden dar cuenta aquí en este ejemplo, cada uno tiene un factor que le llega a afectar y pues ahí determinan si es el impacto que tiene es positivo o negativo. Entonces, este nos ayuda a llevar o a tener una visualización más global sobre lo que le puede llegar a afectar a nuestra empresa. Eh, bueno, como les mencionaba, se puede realizar el análisis externo utilizando esta herramienta que les estoy mostrando en la pantalla, que es el PESTEL, y este análisis determina qué factores externos pueden influir en el funcionamiento de la organización. La organización no puede controlar estos factores, sino que debe desarrollar acciones estratégicas para tratarlos de acuerdo al nivel de impacto que estos tengan. Es muy simple realizar este tipo de análisis y ayuda a las personas involucradas en la organización a entender y encontrar maneras de lidiar con el contexto. El análisis PESTEL se puede extender al agregar los factores ecológicos y los factores legales que pueden afectar a la organización. Y aquí lo tenemos. Esta es la tablita.
En este punto nos damos cuenta que la norma no nos está requiriendo como tal que mantengamos o conservemos información documentada. Sin embargo, al menos deberíamos de contar con alguno de estos registros o evidencia que les acabo de mostrar, o ustedes pueden definir de qué manera pueden hacer el análisis de este contexto. Una parte muy importante también es que la norma nos pide que debemos de darle seguimiento, ya que el contexto pues es dinámico. Tal vez si nosotros nada más lo analizamos al inicio del año, pueden cambiar muchos factores y este contexto se tiene que ver actualizado. Se recomienda pues al menos que se revise cada vez que se haga la revisión por la dirección y ese punto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y uno de los beneficios que tiene implementar este apartado de la norma es que el contexto de la organización pertenece a un nuevo concepto en la norma, ¿no? Y nos ayuda a poder visualizar los riesgos y oportunidades que nos podemos encontrar. El contexto de la organización se convierte en una consideración importante y ayuda a asegurar que el sistema de gestión está diseñado y convenientemente adaptado para una organización específica. Esto ayuda a proporcionar el enfoque correcto y el balance de los diferentes elementos del sistema de gestión para cada particularidad. Al realizar este contexto nos podemos encontrar con una dificultad, ¿no? Que es la necesidad de visión que este requisito exige a los líderes de la organización. Otra es la selección y uso de la herramienta adecuada que permita analizar con una visión de sistemas el contexto de la organización. Y pues en caso de que nos vengan a auditar, nos pueden hacer algunas preguntas como cómo se han determinado los factores internos y externos. Es muy importante que determinen los dos. Cuando ustedes están determinando un FODA, tal vez nada más están fijando en algunos factores internos. Entonces, por eso el PESTEL sería como un complemento. ¿De qué manera nos pueden llegar a afectar estos factores que determinamos y cómo estamos monitoreando y revisando esta información y cada cuánto lo estamos haciendo? El siguiente apartado de la norma es el 4.2. El 4.2 nos habla de la comprensión de las necesidades y expectativas de la parte interesada. En este apartado, pues es importante identificar los personajes interesados en el éxito de la organización y que contribuyen a él de forma relevante. Se trata de conocer sus requisitos e integrarlos de manera clara en el diseño particular del sistema. Algunos de estas partes interesadas podría ser los clientes, los inversionistas, nuestros proveedores, los organismos legales, los trabajadores. Y vamos a ver qué nos dice aquí la norma, ¿no? Debido a su impacto o impacto potencial en la organización, se deben determinar las partes interesadas y sus requisitos que son pertinentes para el cumplimiento de su sistema de gestión. Nota, en la determinación de requisitos se debe considerar además los requisitos legales y reglamentarios y los que determina la organización y es muy importante este punto que viene abajo. Se trata de las necesidades y expectativas que tienen las partes interesadas hacia la organización, no las que tiene la organización hacia ellas. Pues como sabemos, en gran parte el éxito que una organización puede lograr es por sus relaciones que tenga con las partes interesadas. Es por eso que la organización debe gestionar todas sus relaciones relevantes, tal y como lo hace con sus proveedores, a fin de optimizar su impacto en los resultados. Las organizaciones deben gestionar sus relaciones con su red de socios y proveedores de particular importancia. Las partes interesadas pueden ser un individuo, grupo o también puede ser una organización. Y para poderlas determinar tenemos que pensar quiénes son las que pueden afectar a nuestra organización con las decisiones que tomen o con las actividades que lleguen a realizar. Aquellas que nos puedan afectar o creen que pueden ser afectadas por nuestras mismas decisiones o actividades. Y como les había mencionado, pues tenemos varios ejemplos, nuevamente trabajadores, los propietarios, clientes, tal vez los sindicatos, los socios, la sociedad como tal, competidores,
Puede ser hasta en la misma alta dirección, todo va a depender de cuáles ustedes van a determinar. Entonces, pues las partes interesadas son individuos u organizaciones que están involucradas con la organización y tienen intereses en su desarrollo y poseen diferentes necesidades y expectativas. Cualquiera que se vea afectada positiva o negativamente con los resultados producidos por la organización es una parte potencialmente interesada. Los interesados más importantes de nuestro sistema de gestión, pues son nuestros clientes, entonces es muy importante tomarlos en cuenta, ya que se convertirán en el usuario de nuestros servicios o de nuestro producto que se llegue a generar. Y la alta dirección de la organización es quien interviene con los recursos financieros. Sin ellos, el sistema de gestión difícilmente podría seguir adelante. En gran medida, la relevancia de una parte interesada está definida por el nivel de participación que el interesado tiene en el sistema de gestión. Esta participación se refleja también en el grado de influencia e impacto. El nivel de participación de los interesados se puede clasificar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, tenemos a alguien que tiene una participación neutral, nada más conoce nuestro sistema, pero no lo apoya y no va en contra de él. Alguien que es partidario, es alguien que conoce sobre nuestro sistema de gestión y de sus impactos potenciales y apoya el cambio. Un líder es aquel que es conocedor y sabe los impactos potenciales y activamente está involucrado en asegurarse sobre el éxito del mismo. Para poder gestionar esta parte de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, es muy importante primero identificarlas, cuáles para nosotros van a ser relevantes. Después, clarificar qué tan relevantes son de acuerdo a su función e impacto, ¿no? Y pues vamos a tener que determinar sus requisitos. Aquí nos habla la norma de 2 puntos, que unas son las necesidades y otras son las expectativas. Las necesidades se refiere a requisitos que son indispensables por cumplir, ya sea que sea un requisito legal o reglamentario, que haya sido acordado por un contrato, etcétera. O sea, eso es algo que a fuerza nosotros tenemos que cumplir a esa parte interesada. Una expectativa sería un requisito que tiene la parte interesada que si nosotros la llegamos a cumplir, cubriría y aumentaría su satisfacción. Nosotros no estaríamos tan obligados de tomarla, pero pues sí es como algo que ellos podrían esperar de nosotros, ¿no? Aquí, como podemos ver, tenemos, también se puede manejar a través de una matriz, que sería la matriz de las partes interesadas. Y del lado izquierdo vamos a definir cuáles son todas las partes interesadas. En este ejemplo tengo a los clientes. La necesidad es lo que ellos están buscando, por qué ellos me contratan o por qué ellos están trabajando conmigo. Su expectativa es algo que ellos quisieran más allá, ¿no? Y para poder terminar con esta matriz tenemos el compromiso de la organización. ¿Qué estamos haciendo para cubrir cada una de las necesidades y cada una de las expectativas de las partes interesadas? Para poder nosotros identificar necesidades y expectativas, podemos realizar algún tipo de encuesta, podemos verificar los requisitos legales y reglamentarios que tenemos con ellos, podemos verificar los contratos, los acuerdos a los que hayamos llegado. De ahí vamos a partir para poder generar tanto las necesidades y expectativas. También podemos consultar a la alta dirección para que nos ayude con estos puntos, ¿no? Pero hay que recordar que cada una de sus necesidades debe de tener un compromiso de parte de la organización para poder cumplir con ellas, al igual que cada una de las expectativas. Este requisito tampoco nos pide como tal que nosotros tengamos información documentada, pero podemos tener un ejemplo, es como poder resguardar esta matriz, podemos evidenciarlo a través de los cuestionarios que nosotros les hacemos a las partes interesadas para determinar sus requerimientos. Cuando nosotros implementamos este punto, obtenemos beneficios ya que podemos generar un rendimiento mejorado mutuo al responder de manera oportuna a las oportunidades y limitaciones relacionadas con cada una de las partes interesadas. Podemos lograr comprender los objetivos que tenemos en común con las partes interesadas, podemos aumentar la capacidad de crear valor para las partes interesadas
y lograr una cadena de suministro que proporcione un flujo estable de bienes y servicios. También nos podemos encontrar con ciertos riesgos u oportunidades al implementar este punto, ya que al gestionar las relaciones con las partes interesadas, puede conducir a retrasos, aumento de los costos, incidentes inesperados y otras consecuencias negativas si nosotros no determinamos bien qué es lo que ellos necesitan o qué esperan de nosotros, ¿no? Entonces es importante que cuando nosotros empezamos a plantear nuestro sistema de gestión, pues tomemos en cuenta estas consideraciones. Y también los debemos de incorporar desde el principio que nosotros comenzamos a trabajar con nuestro sistema. ¿Qué nos pueden preguntar si no, cuando nos vengan a auditar o si alguno de ustedes es auditor? Puede preguntar o pedirle, normalmente esto lo pueden auditar en calidad o lo pueden auditar en dirección y pueden pedir cuáles son las partes interesadas que han detectado para su sistema, por qué, cuál es la necesidad de cada una de ellas, cuál es la expectativa de cada una de ellas, de dónde determinaron esa información y que nos muestren también evidencia de cómo se están cumpliendo cada uno de los compromisos que genera la organización hacia esa parte interesada. También debemos de preguntar cada cuánto hacen una revisión de estas necesidades y expectativas, si esto se ha actualizado últimamente o cada cuánto lo actualizan. Esperamos que mínimo se haga una revisión una vez al año cada que se hacen las revisiones por la dirección.